¿Cuántos hijos tiene? 10. ¿Hay alguien que tú tiene más de 10? No. No. Hermano, se ganó una tarjetita. Venga, que alguien venga para buscar su premio. Hermanita Luz, como buena hija, ¿verdad? Ahí le pone $100 adentro para que se agrade más. A ver, otro. ¿A quién le damos? ¿A qué padre le damos? A ver. Al que tiene solo uno. Un solo hijo. A ver. ¿George también? ¿Oh, sí, George? No, bueno, véngase, George, entonces. No, George me hubiese avisado, ya hacíamos el arreglo antes. Que manden un representante del George, por favor, con 2 policías para llevar los premios. Bueno, hermanos, eso fue todo. Ahora sí, pasamos del momento alegre, vamos a pasar al momento serio y con alegría y con gozo. Vamos a estudiar también la lección de escuela sabática. Los maestros pueden tomar su tiempo, ¿ok? El tiempo es para ellos. ¿Qué le parece si oramos de una vez? ¿Sí? Vamos a orar mientras los maestros se preparan para pasar. Bendito Padre que estás en los cielos, cuán agradecidos estamos, Señor, por habernos regalado un sábado más. Hoy este sábado es especial por muchas cosas. Número 1, porque es el día de adorarte. Número 2, porque ya no necesitamos máscaras para estar aquí adorándote. Aunque algunos quieran usar, Señor, que usen, pero no tenemos excusa para no venir. Ahora hay todas las excusas para llegar a tu templo. Y número 3, Padre, porque vamos a abrir tu palabra y tú te vas a manifestar no solo a través de los cantos, de los himnos, sino a través de tu palabra y a través de la lección de escuela sabática. Bendice a los maestros, bendice a los alumnos, derrama tu Espíritu Santo en nuestra mente y corazones para recibir esa semilla que tú vas a sembrar en nuestra mente y en el corazón. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Muy bien. Buenos días. Bueno, buenos días, hermanos, hermanas. Es una bendición poderlos ver a todos ustedes. Hermano, bienvenido. Manuel, bienvenido, y esposa, sean bienvenidos. Nuestras visitas atrás, sí, bienvenidas. Rafaelita, Lili, bendiciones. Acá tenemos a nuestros amados atrás, bendiciones, sí. Todos sean bienvenidos. Y algo importante es que, wow, reflexionando en este trimestre del pacto, estamos a mitad del año, junio se está terminando, está corriendo a un paso acelerado este año. Ayer estábamos en marzo, la primavera, pero ahora estamos en el verano y estamos en una situación crítica. No solo California, pero la mayor parte del país, ustedes lo han visto, está siendo cubierta por una onda cálida, tremenda, como nunca se había visto antes. Nuestro estado está sufriendo vamos hacia una de las peores sequías que hayamos sufrido. Estamos expuestos por esta falta de agua, ¿sí?, a tener incendios forestales, y cuando estos incendios forestales han ocurrido, que ustedes han recordado en los recientes años, han sido devastadores, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos prepararnos para aún más lo que viene. Y la única forma de prepararnos es por medio de la palabra de Dios, sí, y reafirmarnos en ese pacto que hay, porque los retos van a ir de aumento en aumento, pero la palabra de Dios lo ha confirmado, ¿sí? Y ha dicho que no nos dejará solos hasta los últimos momentos, pero lo importante es que debemos de pensar en los otros, ¿sí? Aquellos que
se sienten sin esperanza, desconfiados, con ansiedad, con temores de qué será el mañana, ¿sí? Vean lo que está pasando también. Nuestro país está sufriendo un gran y alto índice de asaltos a mano de armas de fuego, ¿sí? ¿Cuándo se había visto eso? Nunca. Entonces, ¿qué es la necesidad más grande de este país y de esta tierra? No es el cambio económico, no es el cambio político, no es el cambio social, ¿sí? Sino es la necesidad de Jesús en cada uno de nosotros. Entonces, hagamos nuestras prioridades, ¿sí? Hagamos nuestras decisiones y enfoquémonos más, ¿sí? En el mañana, pero viendo aún más allá. Y en esto ya estamos por cerrar también este ciclo de estudios. Y es importante. ¿Por qué? Porque es un pacto entre Dios y nosotros, cada uno de nosotros. Estamos viendo que es mañana el Día del Padre, pero ¿quién es el mayor padre de todos los padres? Sí, nuestro Padre Celestial, el creador de todo, invisible, no visible, sí. Entonces, es el dador de vida. Y con esto, esperemos que en nuestra escuela sabática todos participemos. Siempre ha sido algo muy interactivo. Todos tenemos algo que expresar, que dar, que aportar. Y es el momento, así que no se sientan cohibidos. No sé también si estamos en la transmitiendo, ya sirve la transmisión, ¿sí? Entonces saludos a nuestros televidentes y que reciban una bendición a través de este repaso. Y le doy la mano a mi hermano y tocayo Juan, ¿ok? Juan Camilo. Gracias, hermano. Primero que todo, feliz sábado. Ya ha finalizado el hermano Juan Francisco de que todas esas lecciones siempre nos lleva a que como que seamos más recapacitados, ¿no? Digamos, esto de la pandemia supuestamente era para que nosotros tuviéramos más reflexión, tuviéramos más tiempo para nosotros, de poder valorar al hermano, de poder valorar al vecino, pero terminada la pandemia vemos que se ha incrementado más la violencia y la agresividad y muchos van a matar, ¿no? Entonces vemos cómo el enemigo también ha hecho de lo suyo, pero siempre recordemos ese pacto que el Señor ha hecho a quienes lo aman. Entonces empezamos con la fe del pacto. El versículo de memoria dice, y que por la ley ninguno se justifican para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. ¿Qué entendemos por justificar? Sabemos que justificar es el proceso de validar algo o alguien, ¿no? Entonces sabemos que desde la perspectiva, desde la visión que tiene Dios para nosotros, Él nos justificó por medio de su Hijo Jesús. No hay otra justificación sino por medio de Jesús. Entonces sabemos que Dios es nuestro Salvador y esa justificación tiene un proceso, ¿no? Donde la raza humana debe mantener esa comunicación con el Señor, ¿cierto? Para obviamente obtener ese carácter que el Señor demanda de cada uno de nosotros. También menciona la lección una historia del poeta Homero, habla del siglo XVI, el siglo VI y VII, donde él escribió la Ilíada y la Odisea. En este caso habla de la Odisea, donde Ulises era un guerrero y él tuvo que destruyó la ciudad de Troya y tenía que regresar a su ciudad Ítaca, que es una isla de Grecia. Es una isla que compone de 7 islas que se llaman en el mar Jónico, se les dicen las islas jónicas, y Ítaca es una de ellas. Pero la Odisea es que el tiempo que Ulises trató de regresar, que dice que fueron 10 años, y donde cual tuvo tormentas, tuvo peligro, su vida siempre estuvo en peligro, tuvo enfrentamientos con monstruos marinos, con cíclopes, habla también en el mar que las sirenas encantadas, muchas fábulas también, y vemos cómo a través de 10 años de sufrimiento, pues dice que los dioses griegos en esa época, sabemos que esto es fábula, le dieron el perdón, pero nosotros, dice también
lección que la distancia entre el cielo y la tierra para el ser humano es infinita. Nosotros no podemos alcanzar la salvación si no es por medio de Jesucristo. Entonces sabemos que la salvación Dios nos la dio por su Hijo, ¿no? Que murió en la cruz. Entonces, la cruz es un símbolo que representa que Cristo resucitó, que Cristo venció la muerte, que Cristo eh, vivió para darnos a nosotros esa misma salvación y que pagó un precio infinito. También la fe del pacto requiere una experiencia propia, una experiencia que nosotros tenemos que hacer diariamente con el Señor, diariamente con nosotros, a mucha conciencia con nuestra propia alma y una relación conectada con el Señor, donde el Señor nos muestra realmente lo que estamos haciendo está bien o está mal. El Espíritu Santo siempre nos va a guiar, pero nosotros, la palabra habla de la salvación en el sentido de que nosotros ya somos salvos, pero nosotros tenemos que reflejar esa salvación, que nuestras palabras y nuestras acciones motiven a otros también a conocer y a seguir al Señor. De lo contrario, no estamos reflejando esa salvación. También nos habla que debemos confiar siempre en el Señor Cristo, ¿no? Porque confiando en Él, nosotros tenemos una práctica diaria, una práctica donde el Señor nos muestra que Cristo es el Creador, el Restaurador, el Redentor y el Salvador. Y nosotros siempre vamos hacia ese lugar, ¿no? Sabemos que estamos en crisis difíciles, sabemos que tenemos situaciones difíciles y mucha gente olvida el pacto. Muchos lo ven como algo que, eso ya fue la historia del Antiguo Testamento o algo, pero algo pasajero, pero el pacto siempre se mantiene porque el Señor, recuerde que es siempre lo mismo, ¿no? Que me obedecéis, ¿cierto? Si me amáis, obedezco, o el Señor demanda obediencia. Y no solo dice aquí que por cumplir la ley. La ley era buena porque el Señor la había mandado, pero no era necesaria para la salvación. Entonces, por eso que en la antigua iglesia los judíos cumplían la ley, pero en realidad la ley lo que demandaba ahí era obediencia, solamente, como una forma de tener cierta disciplina, pero no era una salvación total porque ninguno, pues en esa época, los que ejercían esa ley, pues obviamente seguían siendo pecadores, pero en sí el que vino a cambiar esa ley fue Jesucristo, el Hijo de Dios, por medio de su vida, de su práctica y el acto más sublime y maravilloso es cuando fue crucificado. Vemos también en el Calvario, ¿qué pasó en el Calvario, hermano? Bueno, gracias, Juan. Algo que en este día, el domingo, si reflexiones del Calvario, ¿alguna vez ustedes se han puesto a visualizar o pensar o imaginar el drama del Calvario? ¿Alguna vez han sentido esa necesidad de realmente visualizar y ver al Jesús crucificado ahí? ¿Qué es lo que significa ver a Jesús crucificado? ¿Y por qué dice que hay que ir al Calvario? A esa escena que pasó, que transcurrió, no solo a nivel terrenal, pero esto es una escena que impactó a todo el universo. Y en este cambio y esta acción tremenda que está siendo dada en el Calvario por el Hijo unigénito de Dios, que fue dado, regalado, como lo mencionó el pastor Arnold, a toda la humanidad, ¿sí? Es una expresión, wow, que como dice la lección y yo pienso, si llegáramos a comprender ese sacrificio, ese amor tan sublime que está expresando allí a toda la humanidad, ¿sí? Toda la humanidad pecadora, ¿sí? Sería otro el cambio de cada individuo, de cada familia. Estaríamos más cercas, ¿sí? A Jesús. Estaríamos
con ese amor mutuo que Él quiere que haya, ¿sí? Entre el ser humano individualmente, si quiere una relación individual entre usted y él y yo. Entonces, ¿cuál es esa relación que debemos de ver en la cruz? Manuel, ¿le quieren dar el micrófono, por favor? No, está bien, porque a nuestros Aquí hay un micrófono. televidentes necesitan escucharlo. Gracias. Mira, bueno, estoy 100% de acuerdo con lo que acabas de decir, si miráramos al Calvario y entendiéramos el Calvario, pero es que la inmensa mayoría de la humanidad no lo entiende. Ahora, quería decir que este es un problema inmensamente complejo, tan complejo que no llegamos a poderlo entender. Sin embargo, hay 2 o 3 puntos que yo creo que son bien importantes. Nosotros nos ganamos la muerte. Ganamos la muerte con el pecado. Entonces Dios se acerca a nosotros y hace un pacto. Aquí es donde está, yo creo que el corazón de esta cosa tan bella. Hace con nosotros un pacto. ¿Cuáles son los términos del pacto? Ustedes van a tener fe en el pacto, que es como se llama la lección de hoy. Van a tener fe en el pacto, en que yo voy a cumplir ese pacto. Y van a amar al patrocinador de ese pacto, al creador de ese pacto lo van a amar. Es todo. El resto lo voy a hacer yo. Yo voy a morir por la culpa que ustedes contrajeron. O sea, ustedes crean en el pacto y amen al autor del pacto. Y yo, el autor del pacto, voy a morir por la culpa de ustedes. Eso es fabuloso, extraordinario e incomprensible. Solamente por fe podemos creer esto. Gracias, Manuel. Y ¿alguien más quiere comentar, doctor? ¿Sí? Dele por favor al doctor el micrófono. Gracias. Gracias. Como tú mencionabas antes, es difícil ver el sufrimiento y la agonía que que Jesús tuvo en el Calvario, ¿no? Yo leí un artículo acerca de cómo era la muerte en la cruz. Y la muerte parece que era terrible porque la persona que estaba crucificada, para poder respirar, tenía que apoyarse un poco en los pies, aunque estaban clavados, pero bueno, tenía que apoyarse en los pies y hacer la respiración, ¿no? Pero llegaba un momento en que la agonía era tan grande y la persona no moría, entonces venían y le partían las piernas. Al partirle las piernas, él no podía ya afincarse en las piernas para poder respirar. Y era una muerte terrible, una muerte muy mala, muy dañina, de tal manera de que la persona sufría demasiado. Y por eso es que nosotros podemos comprender quizás cuán grande fue el amor que Jesús tenía por nosotros, que sufrió todo eso para poder redimirnos del pecado. Gracias. Y como lo mencionó el doctor, una de las características en este tipo de muerte que usaban en ese tiempo era de dar a la mayor parte del tiempo el dolor más extremo, ¿sí?, al cuerpo. No solo no morían por asfixia, pero el dolor era insoportable. Pero también recordemos que Jesús pudo soportar ese dolor, pero su muerte fue completada por todos los pecados que acarreó, ¿sí?, que sufrió por todos nosotros, ¿sí? Realmente fue el pesar ese que lo llevó a su último respiro. Pero sabemos que esto con sí engloba lo que es el plan de salvación, ¿sí? A poder reflexionar, ¿sí?, lo que está pasando en el Calvario nos debe de cambiar y tener unas emociones tiernas, unas emociones sublimes, simples y sinceras, ¿sí?, de lo que hizo Jesús por toda la humanidad. ¿Ve? Sabemos, sí. Perdón, dice que su amor era más fuerte que la muerte. Así es, así es. ¿Ya? Oh, ok.
Así es, dice que su Cristo demuestra su amor a todos nosotros, porque fue aún más fuerte que la muerte, sí, este amor, sí. En medio de ese sufrimiento que estamos expresando, sí, dice que su amor se intensificaba. Ahora, hay algo, Cristo no dejó de enseñarnos hasta en su muerte, ¿sí? Porque en esos momentos finales pasan dos cosas importantes. Una es que pide a Dios Padre, sí, que perdone a aquellos que lo estaban ejecutando, ¿sí? Por un lado. Por el otro también, aquellas dos personas que lo estaban acompañando en ese transcurso tan doloroso, ¿sí? Uno de ellos, sí, pudo acercarse y pedirle, hey, yo creo en ti. ¿Y qué es lo que nos está mostrando ahí? Que para todos hay oportunidad, ¿sí? Y también que para todos, ¿sí? Debemos de también tener esa acción y esa actitud de Jesús que tuvo al final. ¿Cuál es? De perdonar a nuestros enemigos, ¿sí? Si es que de perdonar a nuestros ofensores, ¿sí? Lo dice en la oración del Padre, ¿sí? Perdónanos, sí, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores, pero ¿realmente lo hacemos? ¿Sí? Entonces, yes, unos dicen que sí, pero quizás otros dicen que no. A ver, En lo que yo me he fijado no siempre, le escuchamos. en lo que yo me he fijado siempre y siempre tengo en el pensamiento de que era Dios, era nuestro Dios y tenía su gran misericordia y su poder, pero cuando se llegó la hora de que lo iban a crucificar, él ¿cuántas veces pidió al Padre? ¿Alguien se acuerda cuántas veces le pidió al Padre? Así como cuando nosotros tenemos algo una angustia, que nos puede pasar algo malo, pero él habló también. ¿Sí se acuerdan cuántas veces pidió al Padre? Padre, si es posible que pase de mí esto, pero no como yo. Fíjense, siendo nuestro Dios. Ahora nosotros también tenemos a veces algo que nos pasa, ¿verdad? Y que pensamos que a lo mejor será la última vez. Yo creo que, y Dios nuestro Señor le habló a él, pero diciéndole que no como él pedía, solamente que fuera lo que él decía. Y eso es lo que yo siempre pienso, y también ahorita lo dijo el hermano, el pastor, en la mañana. Y hermanos, así nos pasa a veces en la vida. Él que era Dios nuestro Señor lo dijo, continuar nosotros que somos pecadores. Por eso le pedimos a Él que nos dé fortaleza y sabiduría para cuando se ofrezcan estos casos. Quería añadir un detalle que me parece que no debía escaparse. Yo creo que el sufrimiento moral de Cristo fue mucho mayor que el sufrimiento físico. Uh-huh. Evidentemente, nosotros como humanos pensamos en lo que estaba pasando en la cruz, que era una tortura insoportable físicamente. Pero hay que pensar qué significa, y creo que es el mayor de los sufrimientos, siendo Dios, convertirse en pecado para que yo me convierta en justicia. Hermanos, siendo Dios, asumir toda la carga del diablo había puesto sobre nosotros, asumir todo aquello que había hecho su propio enemigo sobre sí mismo y convertirse en un pecador por causa nuestra, yo creo que ha sido el mayor de todos los sufrimientos al que se pudo someter el Hijo de Dios. Convertirse en pecado para que yo pudiera hacer justicia. Gracias, Amén. gracias. Ahora, aquí vemos también en la lección, sí, dice, referente también a lo que mencionó el pastor en Romanos, sí. Dice, no podemos medir la longitud, anchura, altura y profundidad del amor tan asombroso de Dios Padre y Jesús, ¿sí? Al llevar a cabo este sacrificio. Todo esto deberían de llenar la mente, nuestras mentes, ¿sí?
y conmovernos y enternecer el alma y refinar y elevar nuestros afectos y transformar, fíjese, completamente que nuestro carácter. Es algo importante porque vemos que la muerte de Cristo demuestra el amor de Dios, sí, por todo el hombre, ¿ve? También, ¿qué es lo que pasa con la cruz? La cruz nos acerca a Dios, ¿sí? Y no solo eso, sino que también nos reconcilia con Él, ¿sí? Sin la cruz también el hombre no podría unirse con el Padre, ¿ve? Y al postrarnos con fe junto a la cruz, ¿sí?, podemos alcanzar un alto lugar que no podemos alcanzar sin la cruz, ¿sí? Mediante la cruz podemos saber y conocer y guardar que nuestro Padre Celestial nos ama ¿con qué? Con un amor infinito. Por eso, ¿qué es lo que dice Pablo en Gálatas 6:14? ¿Ve? Dice algo bien importante. Dice, pero lejos esté de mí gloriarme, sí, para mí mismo, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Siempre en esta reflexión de la cruz del Calvario, me vino a la mente cuando nos reunimos a cada miércoles, sí, y uno de los himnos que hemos cantado, y Odilon le gusta cantarlo, sí, le voy a recordar cuál es. Nomás deme tiempo. Y se encuentra en el viejo himnario, y dice así algo importante. Dice, en el Monte Calvario, right, Odilon? Es uno de sus favoritos, ¿no? Es la realidad de lo que habla, pues. Dice, voy a leer unas estrofas nomás. Dice, en el Monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Y el coro dice, oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Wow. Es algo que nos debe de llegar hasta, como se dice comúnmente, hasta el tuétano, ¿sí? Hasta la médula, ahí, donde llega la espada, ¿sí? Donde debe de tocar, pero debe de tocar ¿para qué? Para transformar, para cambiar y para dar paz y esperanza. ¿Por qué? Porque el resultado final a toda esta convulsión que estamos viviendo en esta tierra viene muy pronto a un final, ¿sí? Y ese final va a ser bueno, ¿sí? ¿Por qué? Porque se va a acabar este conflicto que se inició hace tiempo donde arriba. Doctor. Aquí en el día lunes el versículo dice, sabiendo que fuisteis rescatados. Eso de rescatar, bueno, claro, en el Antiguo Testamento uno que era esclavizado por alguna deuda, quizás un familiar lo rescataba, ¿no? Ahora nosotros también estamos esclavizados, estamos secuestrados, por decirlo así, por Satanás. ¿Y cuál es el precio que hay que pagar para que nosotros seamos libres? ¿Okay? Actualmente a veces secuestran a un familiar y le dicen, si no me das tantos millones y tantas cosas, no te voy a devolver a tu hijo, a tu familiar y se va a morir o una cosa por el estilo. Y nosotros hacemos todo lo posible para poder pagar ese rescate. Ahora, ¿cuál es el rescate que pide Satanás por nosotros? La vida de Cristo. Y Él estuvo dispuesto a dar su vida para poder rescatarnos a nosotros. Gracias. Con esto sabemos que no habría un solo cristiano en el mundo, ¿sí? Si no fuera por la cruz de Cristo. Con esto paso a la palabra al hermano Juan, ¿sí? Muy amable, hermano. Bueno, sabemos que
originalmente el hombre era perfecto, el hombre era puro, no había maldad. Pero desde la caída de Adán, todo se fue, como decimos, pies abajo, patas abajo. O sea, todo se derrumbó, entró la maldad. eh, el hombre ya perdió esa capacidad de dar frutos santos, esa capacidad de poder absorber la voluntad de Dios. Hay un abismo total. Y la única solución era esa. Dios vio que el hombre no podía por sí solo actuar porque ya no tenía voluntad. Ya el hombre se centró en sí mismo, en su propio ego, y obviamente el enemigo ganó ventaja, terreno en eso, pero el Señor dio su máximo, digamos, su máxima, si hablamos en los juegos, su máxima as de la manga, su máximo clave, su última ficha, su as, digámoslo así, en el que era mostrar todo su amor, porque sabemos que un amor puro, un amor inmaculado, es un amor infinito y eso viene de Dios. Y ese amor lo proyectó en su Hijo, ¿no? Cuando dice que el Verbo se hizo carne, Jesús. Y fue cuando nosotros debemos recordar que para cumplir ese pacto de amor tenía que tener un precio, como pagaron ese rescate. Tenía que haber un sacrificio. Y ese sacrificio tenía que ser esencialmente por amor. Y vemos cómo Jesucristo, en la cruz debemos recordar a Jesús haciendo ese pacto de amor, ¿no? Que nos muestra que Él es el Mesías y nos muestra cómo por medio de Él se regenera todo, se regenera otra vez el contacto hacia la voluntad del Señor, el poder, la capacidad de nosotros poder también tener frutos santos, porque el Señor ya nos da esa conexión hacia esa eternidad y nos da esa promesa, ¿no? De vida eterna. Entonces, desde ahí nuestras acciones, cuando aceptamos al Señor como único Señor y Salvador, nuestras acciones, nuestras palabras, nuestra forma de pensar, nuestra actitud, tienen que ir enfocado en función de eso, ¿no? De que funcionan solo en el Señor y creer en Jesús. Sabemos que desde Moisés, Abraham, Jacob, todos los profetas, María, hasta los discípulos, todos el Señor se les presentaba a ellos. ¿Qué hacían? Se rendían ante el Señor y caían de rodillas. Así nosotros tenemos que hacerlo siempre, rendirnos al Señor, clamar al Señor, pedirle que nos ayude porque diariamente es una lucha. Todos tenemos sacrificios, pero nosotros, el hecho de que yo haga esto, el hecho de que yo pueda conocer bastante palabra o en mi trabajo o hay una persona que sea X, que actúe con cierta profesión, cierta bondad, no puede decir que está ganando su salvación. La salvación es un don que lo da el Señor por medio de Jesucristo y nos transmite por el Espíritu Santo y nos lo da Dios. Así como la fe. La fe no es que nosotros la generamos, la fe nos la da Dios por medio de que de acuerdo a la voluntad que tengamos, el Señor nos va dando su fe. Entonces, si nosotros llenamos, nos vaciamos, nos rendimos al Señor, que no hagamos nuestra voluntad. Primero tenemos que matar, dice la palabra, ese yo, ¿no? Y rendirnos así al Señor, como se rindieron todos estos seres que nos muestra, esas personas que nos muestra la historia, que se rindieron. No importa lo que hacían en su pasado, unos eran malvados, otros, ¿sí? Ahí nos muestra el Señor que el Señor no tiene ascensión de personas, el Señor escoge al que realmente, el Señor ve su corazón, que está abierto a su voluntad. Entonces tenemos que abrir nuestros corazones a la voluntad del Señor. Y hay una parte que Pablo dice, no sé si en Corintios, donde él habla de que es necesario padecer el dolor, es necesario sufrir para que la fe crezca, para que reconozcamos que realmente nuestro Padre es el que está con nosotros y que nosotros tenemos que llenarnos de Él y accionar en Él, ¿cierto? Para que la gente vea en nosotros. Pablo siempre tenía esa lucha de que, a pesar de que él creó iglesias, ¿cierto? Y él iba y las visitaba, veía cómo los miembros de la iglesia cambiaban, porque no tienen una fe plena, una fe total. Entonces eso ameritaba sacrificio en ese aspecto.
para que la fe creciera, para que la fe fuera única y verdadera. Y eso es lo que nos da el accionar en la voluntad del Señor. Entonces vemos cómo el sacrificio que Jesucristo hizo fue lo máximo. Y fue para demostrar que todos podemos. Si nosotros no podemos, siempre recordemos en la cruz, veamos a Cristo haciendo ese pacto de amor para que nosotros podamos también motivarnos, para que nosotros también podamos crecer, prepararnos, para que nosotros también podamos doblegar todavía el orgullo, la ira, ciertas cosas que nos incomodan como seres humanos, como la carne, ¿cierto? Porque recordemos que en los cielos no entrará carne ni sangre, sino espíritu. Entonces, lo que el Señor lo que Jesús realmente le dolía era espiritualmente, ¿no? Como dijo el hermano. Pero en este caso, envuelto en ese amor que el Señor le había dado, de cómo ese amor que Dios le dio a él para regalarnos a nosotros, cómo ese amor fue revertido con piedras, con odio, con rechazos, y cómo él tuvo que pagarlo, pero aún así él nos lo transmitió, nos lo envió por medio de su Espíritu Santo, y se mantiene esa conexión espiritual, donde el Señor hoy en día, a pesar de la situación, el Señor quiere que sus hijos, que lo amemos, sigamos siempre por la fe. Y posteriormente seguimos a la fe de Abraham. Ok, gracias. Aquí en esta reflexión y en este día vemos la primera parte dentro de la fe de Abraham. Y lo vemos en Génesis 15:6. ¿Qué dice ahí este versículo tan corto? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Wow. Le creyó a Jehová. Amén. Abraham, ¿sí? Primero, ¿qué le dice? Vas a ir a cierto lado, ¿sí? Con toda tu familia, te vas a ir. Y ahorita se lo doy. Y también no solo eso, ¿sí? ¿Qué también le dice? Te haré padre de multitudes, ¿sí? Y, wow, hay algo importante aquí, ¿ve? Porque Abraham era joven el hombre, ¿sí? Estaba en su plenitud. ¿Cuántos años tenía, hermana? Más o menos. 100 años, wow, ¿ve? Ven allí algo importante en Abraham. Tiene una fe inmensa, ¿por qué? Porque yo humanamente, yo diría, hey, esto no es posible, ¿sí? Para mí, como humano, no, ¿cómo voy a procrear a esa edad? ¿Sí? Ahora algo también, ¿sí? Es algo importante cuando Abraham crea a Jehová, es el vaciarse. Abraham se vacía. ¿En qué forma se está vaciando a Abraham? Se está vaciando de su yo, ¿sí? Está dejando todo ese carácter que él tiene de decir, oh, yo lo voy a poder hacer. Él sabe realmente que él no puede hacer nada, ¿sí? Y tiene esa convicción y esa creencia, ¿sí? De que hay un ser supremo que lo va a ayudar y lo va a llevar a donde le está siendo prometido. ¿Ve? Sabemos que algo importante aquí hay también, ¿sí? Para que pase todo esto también, Abraham demuestra que algo importante, obediencia, ¿sí? Es obediente a lo que le está diciendo Jehová, Dios. Le voy a dar la palabra a Odilon y luego al hermano Manuel, ¿ok? Hermano, de eso que aquí la lección nos está hablando, que Abraham, Dios lo sacó de una tierra y dice que sin saber a dónde iba, y Dios, y Abraham le obedeció al Señor, pero también tuvo un poquito de un temor a veces, ¿verdad? Que como dice allí, que también mintió en algunas cosas, pero es como todo también, por eso dice que también nosotros también fallamos mucho, pero Abraham siguió creyendo
en el Señor, en su fe de Él. Porque si, por ejemplo, vamos a decir, cuando el Señor ya le dio a su hijo, a Isaac, ya luego después le habló y dijo que tenía que ir a sacrificarlo. Entonces, fíjese qué cosa tan dura y tan difícil, tanto tiempo que esperó, porque ya cuando Isaac nació, ya Abraham ya casi había cumplido los 100 años. Entonces, pero él no vaciló ni nada, sino que él se preparó y ni dio, por ejemplo, vamos a decir que le dijera a su esposa, sabes que esto va a pasar, y nada, sino que prepararon todo. Me fijo, ¿verdad?, en la palabra de Dios que dice, y entonces ya llevaba a Isaac, su hijo, y le dijo él, ve, despídete de tu madre, y fue él y se despidió, y ya iban otros 2 o 3 de los que trabajaban con él. Y cuando llegaron al lugar, le dijeron, espérenos aquí, nosotros vamos a regresar para acá, ¿verdad? Pero allí fíjese, hay cosas que son para mí que se hacen difíciles, pero para Dios es todo posible. Cuando el joven le dijo, ya que lo estaba diciendo, papá, pero aquí falta el holocausto, el cordero. Dijo, Dios provee, fíjese, Dios proveerá. Y el joven se dejó amarrar de él y todo eso. Entonces, mis hermanos, vale la pena pedirle a Dios, porque necesitamos ayuda en la vida y solo nos la puede dar el Señor Jesús. Es el único y no hay otro. Como yo tengo también un versículo que digo, y no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que a mí hay en esa lección que estuve mirando. Así es que pidamos a Dios. Es muy impactante. Sí, exactamente. Sí. Bueno, Manuel. Bueno, iba a decir que aquí hay un detalle que yo creo que vale la pena también. Gracias. Hay un detalle también que yo creo que vale la pena resaltar. Cuando Jesús murió en la cruz, decimos que murió, y no lo decimos nosotros, lo dice la Biblia, que murió por toda la humanidad. Ahora, toda la humanidad, ¿cuál humanidad es? Esa humanidad va desde Adán hasta el último ser humano que llegue a existir en este mundo. O sea, cuando Cristo murió en la cruz, murió por las personas pecadoras de su tiempo, por los que vendrán después y por los que habían antes. Y esto es importante, desde Adán, todas las personas que habían muerto antes de Cristo habían recibido el pago de sus pecados en la cruz. Ahora, la segunda cosa que tendríamos que decir de esto es, ¿y cómo se accede al perdón de nuestros pecados? ¿Cómo se accede a la gracia de Dios? ¿Cómo se accede? Aceptando el sacrificio de la cruz. ¿Y cómo se acepta el sacrificio de la cruz? Por fe. Dice la Biblia, y acabas de leerlo, Juan, dice, el justo por su fe vivirá. Entonces, quiere decir que hoy, ayer y antes y desde el principio, la razón, y por esto hoy esta lección trata de la fe en el pacto, trata de la fe en el pacto. Yo creo que es importante este aspecto. Abraham obtuvo la justicia de Dios. ¿Y qué es lo que es la justicia de Dios? La justicia de Dios es el perdón. La justicia de Dios es la gracia de Dios sobre nosotros. Y obtuvo la justicia de Dios ¿por causa de qué? Por causa de su fe. Quiere decir que desde Adán hasta el último ser humano que existe en este mundo obtendrá la gracia de Dios por fe. Y ese yo creo que es un mensaje bien importante de esta lección, porque a veces nos preguntamos, ¿y qué pasa con los que murieron antes de Cristo? Tenían la misma razón que nosotros. Nosotros oramos en el nombre de Cristo, nosotros amamos a Cristo y buscamos en Cristo nuestro Salvador. ¿Y qué hacían los anteriores? Buscaban a Cristo mediante un corderito. Pero también buscaban a Cristo, porque Cristo, ¿dónde fue prometido Cristo? Y es el primer pacto, en Edén, cuando le dijo a Adán y a Eva, maldijo a la serpiente y le dijo que mandaría el Salvador del mundo. Desde ese momento, la humanidad ha sido salvada toda por medio de Cristo para alcanzar la gracia de Dios.
y por el amor a Cristo, por medio de la fe. La fe en el Corderito y hoy la fe en nuestro Salvador. Pero siempre fue igual, no cambió nada. Y esto es lo que hace el pacto eterno. Dios nos los ha ido revelando poco a poco, nos ha ido dando nuevos matices, nuevas cosas que faltaban, pero el pacto de Edén es el mismo pacto en el que tenemos que tener fe hoy. Que tenemos un Salvador, ese Salvador es Cristo. Los anteriores lo esperaban y nosotros ya lo vimos. Bueno, gracias. Sí, y por eso mismo dice, sí, la Biblia, benditos aquellos que creyeron aún sin haber visto al Salvador, ¿sí? Doctor. Gracias, Manuel. Ok. Aquí el versículo dice, y creyó a Jehová. Hay otras versiones que dice, creyó en Jehová. O sea, ¿en qué creemos? ¿Creemos en lo que dijo o creemos en la persona que lo dijo? Porque la lección explica que los fariseos, Dios les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero ellos no hacen, porque ellos dicen y no hacen. Entonces, yo creo en lo que el fariseo dice, pero no creo en el fariseo. ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que dice, ¿creo yo en lo que Jehová dijo o creo yo en Jehová? Creo en la persona que lo dijo. Y eso tiene que ser muy importante para nosotros, ¿no? Creer lo que dice o creer en quién lo dice, que también es una cosa muy importante para nosotros en esta vida. En este caso yo pienso que las dos cosas, creer en Jehová que lo dijo y quien lo dice en este caso. Así es, entonces, como lo mencionó Odilon, sí, Abraham tuvo una vida perfecta, ¿sí? No fue una vida perfecta y una obediencia perfecta, porque como sabemos, falló, sí. Mostró debilidades en estas dos esferas. Es algo que quizás también nosotros podemos poner una marca de pregunta, ¿sí? Que se relaciona a nosotros también, porque muchas veces hacemos lo mismo o sin cuestión alguna hacemos lo mismo que Abraham, ¿sí? Ahora, todo esto sí nos lleva a algo esencial que ya lo mencionó Manuel, y es que la justicia que nos salva, ¿sí? Es una justicia que se nos acredita, se nos da. ¿Por quién? Por Jesús. Sí, es una justicia imputada, ¿sí? Esto quiere decir que somos declarados justos a la vista de Dios, a pesar de ¿qué? De nuestras faltas, ¿sí? Significa que el Dios del cielo, ¿sí? Nos considera justos, aunque no lo seamos, ¿ve? Esto es lo que hizo también Abraham, ¿sí? Y esto es lo que hará con todos nosotros, que nos acerquemos a Él, a Dios, ¿sí? Con la fe de Abraham, ¿sí? Entonces es algo importante. ¿Por qué? Solo su justicia. ¿Cuál justicia? La de Dios puede darnos derecho a una de las bendiciones de ¿cuál? Del pacto de la gracia, ¿sí? Del Viejo y el Nuevo Testamento, que es uno solo, ¿sí? Es uno solo. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación, no hay más, ¿sí? Está como a este sacerdote católico que estaba opuesto 100% a la doctrina de la justificación de la fe. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó cuando estaba muriendo? Que le llevaron el montón de crucifijos y santos para darle ánimo, y su contestación dice, no lo necesito, lo único que es suficiente, sí, es la gracia de Cristo. ¡Wow! ¿Sí? Entonces reflexionemos en eso. Y le doy el día siguiente al hermano. Podemos ver dice que la fe de Abraham, segunda parte. Vemos que Abraham lo determinamos como el padre de la fe, ¿no? Por esa afiliada a Dios. Sabemos que los hechos, nuestras voluntades, todo lo que hagamos nosotros, no lo podemos hacer para la salvación, sino es por la fe en Dios. Sabemos que Abraham también tuvo sus pecados, ¿no? Sabemos que Abraham también, cuando el ángel dijo que iba a tener un hijo, él se rió, se burló y él dudaba.
también Sara también dudó, se burló y pues quizás de temor o ya de verse que ya eran de avanzada edad, que eh, no tenían las condiciones naturales para procrear. Entonces eso les da dudas, da dudas al ser humano. Nos muestra cuando nosotros tengamos una dificultad tan grande que a veces nos pone a dudar, confiamos siempre en el Señor por la fe. Entonces vemos posteriormente que esa risa de burla, posteriormente cuando Sara tuvo su bebé, se volvió una risa de gozo, ¿no? Porque ya empezó a creer que realmente hay un Dios maravilloso que cumple sus promesas. De igual manera, el Señor las va cumpliendo en cada uno de nosotros. Lo importante es que cada uno tengamos esa fe, pero nosotros no podemos, por más méritos que intentamos hacerlo, no podemos sin la fe del Señor. Esa fe proviene de Jesús. La verdad, pues, como todos cristianos, creemos en la fe. ¿Cómo podemos ver nosotros la fe? ¿Cómo la podemos hacer física? Sabemos que la fe viene del Señor, derramada por el Espíritu Santo, la pedimos, la clamamos, la vamos desarrollando, pero ¿cómo la podemos hacer que esa fe sea física? ¿Cómo la podemos distinguir? ¿Cómo puedo saber que el hermano tiene una fe grande? ¿Cómo sabemos que yo puedo tener? ¿Yo cómo la puedo mostrar a ustedes? ¿Cómo pueden identificar que yo tengo fe? Hago esa pregunta. Allá el hermano tiene la contestación. Como ya dijeron los hermanos, vemos a Abraham, ¿no? Que él obró, su fe fue por obediencia. Entonces, cuando uno obedece a Dios, es su fe. La fe se mide por la obediencia que uno hace frente a Dios. La hermana quiere, a ver, Manuel, déjela que hable. Déjela la esposita. No, yo quiero ponerle punto final. Decir que siempre que venimos el sábado de la iglesia, o no siempre, salimos nutridos. Salimos como entramos, no nos nutrimos. Hoy hemos sido nutridos en la palabra de Dios. Amén. Amén. Amén, amén. Bueno, espérate que ya se me olvidó de lo que yo iba a hablar. Por eso no quería darle el micrófono. Decía ¿sí? que la manifestación en nosotros de la fe, estoy de acuerdo con lo que dice el hermano, él habla de la obediencia, y yo le diría, haciéndolo más amplio todavía, que la fe se manifiesta en nosotros en la medida en que nosotros reflejamos el carácter de Cristo. Si reflejamos el carácter de Cristo, eso solamente se puede conseguir por fe, hermano, no es de ninguna otra manera. Entonces, si tenemos fe, cada día nos pareceremos más a Cristo, y los que nos están mirando estarán viendo también que nos parecemos a Cristo. Y una cosita más, hablábamos de la justicia, que Juan tocó eso tremendo, este aspecto, Juan. Nosotros no podemos ser justos, porque si lo fuéramos no necesitaríamos de la justicia de Dios. Precisamente en esto consiste la redención, en que nuestra injusticia es cubierta por la justicia de quien sí es verdaderamente justo, que es Cristo. Nosotros llegaremos al cielo tropezando, cayéndonos, levantándonos, y al final, que seguro que un ángel de Dios me cogerá por el cuello y me acabará de empujar para adentro. Oye, entra. Que bueno, por fin ya, como creíste en Cristo, este último pecadillo te lo voy a perdonar también. Gracias. Amén. Bueno, ¿me da el último día? ¿O Seguimos todavía no? con descansemos en las promesas. ¿Sí? ¿Cuáles Ok. son esas promesas, hermano? Ya. Entonces, hablando de descansar en la promesa, ¿sí? ¿Cómo podemos descansar en estas promesas que es tan antigua, sí? Tan antigua, y es la misma promesa, ¿sí? No es una nueva promesa, es la misma. Para todos aquellos que vivieron anteriormente, ¿sí? Y para los que vienen, ¿sí? Las nuevas generaciones, que va a haber algunas nuevas generaciones, ¿sí? Es algo importante cómo, ¿sí? Cuánto necesitamos, ¿sí? En esta promesa, ¿sí? Necesitamos la justicia de Cristo, pero para agarrar esta promesa no tenemos que esperar todo, un mes, un año, ¿sí? Esta promesa está
disponible cada segundo. ¿Ve? Ahora, les voy a hacer unas preguntas. ¿Sí? ¿Cómo podemos ver y fortalecer nuestra relación a nosotros con el pacto de Dios? ¿Sí? ¿Qué contestaron ustedes en Salmos 34:8? ¿Qué dice el Salmos 34:8? ¿Quién lo puede abrir y leer? Buscad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Wow, es el 34:8, ¿sí? Que dice, gustad y ved qué bueno es Jehová, ¿sí? Ahora, ¿cómo se puede degustar la bondad de Dios? ¿Usted cree que se pueda degustar la bondad de Dios? ¿Qué contestaron a eso? Allá, Lito, por favor. Es un cantito favorito para mí ese salmo. Pero la pregunta que ahora hace usted, hermano, es ¿qué se puede hacer para degustar? Pues, dice, ¿cómo se puede degustar la bondad de Dios? Sí, o sea, quiere decir es lo mismo no gustar. Que ¿sí? no me guste. Degustar es cuando algo que me está regalando, que yo no lo merezco, pero me lo está regalando y yo lo estoy rechazando. ¿Cómo rechazo yo la bondad de Cristo? Haciendo el pecado y yéndome al mal. Cuando yo me voy al mal, yo estoy degustando. No me gusta lo que Dios me está dando, porque lo que Dios me está dando es justicia. Lo que Dios me está dando es vida. Me está dando perdón. Y al final, Él tiene algo preparado para mí que no lo puedo obtener por más que yo haga en esta tierra. Yo estoy disgustando lo que Dios me está ofreciendo y yéndome para donde yo quiero ir. Estoy hablando personal. Y eso cada uno lo podemos analizar. Porque la verdad es que nadie puede hacer nada por otro. Nadie. Solamente Cristo Jesús. Ya lo hizo. Amén. ¿Y qué podemos hacer nosotros para ser salvos? Nada. ¿Qué puede hacer el mejor predicador del mundo? El mejor que exponga la palabra allí al frente de los seres humanos. No puede hacer nada. Total. Porque Cristo ya lo hizo todo. Allá yo. Porque lo estoy hablando personal. Cada quien personal que registre si puede hacer algo para salvarse. Nadie puede hacer nada para la salvación. Pero para la perdición sí. Me voy al mal y ya estoy perdido. Eso es todo. Un predicador decía, ¿qué puedes hacer para salvarte? Nada. Yo no puedo hacer nada, pero Cristo ya lo hizo. Que Dios les bendiga. Gracias, Lito. Pero recordemos, hermano, que las promesas de Dios se cumplen hasta que la venida de Cristo Jesús estemos con Él en el reino de los cielos, ¿no? Por ahora tendremos que ser vigilantes, astutos, ser muy discretos con las hazañas del enemigo que nos pone en el camino y siempre tratar de llevar a hacer la voluntad de Dios por medio de ¿quién? Miramos a Cristo y lo estamos haciendo. Sigámoslo a Él y estamos haciendo la voluntad del Señor. Entonces, así de sencillo. Entonces, la idea es conocer más del Señor por medio de su Hijo Jesús y tener siempre el carácter de Él. No ese carácter enojado que tenemos nosotros, o mal geniado, o todo lo que hay, ¿no? Todo lo negativo que tiene el ser humano, tratarlo de cambiarlo, darle ese giro, ¿no? Pero sin la gracia del Señor no podemos hacerlo, si no tenemos fe y si no seguimos su obediencia, ¿no? Y respetando sus mandamientos, obviamente. ¿Y cómo pasa esto? ¿Por medio de qué? De la santificación, ¿sí? Es algo progresivo, ¿ve? Ya lo mencionó Manuel, sí, hay un pecado, otro pecado, pero tiene que llegar el momento que ya no más pecado, ¿sí? Definitivamente. Sí, tiene que parar. ¿sí?
Entonces, si no está en una forma regresiva. Ahora, Mateo 11:30. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros que facilita llevar este yugo? ¿Qué dice en 11:30? Es fácil y ligera la carga. ¿Qué contestaron ustedes? Sí. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros que facilita este yugo? Ya lo mencionaron, pero ¿alguien quiere contestar? ¿O nadie contestó? A ver, doctor, a ver, no dilo. Hay unas personas, por ejemplo, yo miré, no sé si fue algo como una, así para que la gente entendiera, que una persona estaba esperando un ride. Entonces, le dieron un ride y llevaba un costal y pues ahí se subió, pero no lo descargó yo ni le dieron el ride, sino lo llevaba cargado y que le dijeron, mire, le dieron este ride para que usted descanse de ese costal, pero que no quería. Así es, yo creo, hermano, cuando uno está, que el enemigo lo tiene bien aferrado del pecado, pues que el pecado es malo, y sin embargo, cuando dice allí, venid a mí, todos los que estéis cargados, que yo los haré descansar. Eso es hermoso, nos está invitando, es que él sabe que como pecadores que sí estamos cargados de algunas cosas, pero ahora ya conocemos que tenemos a Dios y Él es el que nos va a hacer, Él nos va a alivianar esa carga, pero que nosotros nos entreguemos pues a Dios, que lo sigamos y que sigamos ese aspecto, porque si no, de nada pues nos va a servir. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene otra contestación? Manuel. A ver, Lino. Bueno, yo conforme a la pregunta que está haciendo aquí, ¿qué es lo que Cristo ha hecho por nosotros y facilita este yugo? Bueno, la paga de la deuda que nunca podríamos haber pagado cada uno de nosotros, ¿verdad? Se podría hacer una respuesta. Gracias, Lino. A ver, Manuel. Todos la respuesta se está agrandando, ¿sí? Porque Sí, es amplia. Pero hay un detalle más, abundando sobre esta cosa, sobre este tema. Hay algo que nos cuesta mucho trabajo y que es también una medida de la fe. Y es precisamente la última parte de esa pregunta, ¿cómo podemos descansar en Cristo? Descansar en Cristo es una manifestación de la fe. Cuando yo tengo un problema, yo oro, yo pongo mi problema en las manos de Cristo y ese problema además está en el marco de las promesas, de las cosas que Dios está dispuesto a darme. Yo debo descansar de ese problema, porque el problema no lo tengo ahora yo, ahora lo tiene Cristo. No digo que yo lo haga, yo creo que todos tenemos la tentación de hacer algo nosotros, de preocuparnos un poquito más por el problema. Pero lo que nos dice la Biblia, cuando Cristo nos dice, venid a mí los que estáis trabajados y cansados por el diablo, trabajados y cansados por el pecado, por las cosas malas, y yo os haré descansar. Él toma mi carga. Entonces es también una manifestación de la fe. Tengo un problema, el problema es muy serio. El diablo quiere que yo siga sufriendo por ese problema, porque cuando yo estoy sufriendo por ese problema que he puesto en las manos de Cristo, yo sigo sufriendo por el problema, significa que está fallando mi fe, y eso es lo que quiere el enemigo de Dios. Estas son cosas muy sutiles, son cosas pero muy importantes. Descansar en Cristo significa, tengo un problema, mira Señor, este es mi problema, este problema tú me has prometido que este problema lo vas a resolver. Yo te amo, yo te busco y creo que tú eres el que vas a resolverme el problema. Y a partir de ese momento yo tengo que decir, oye, ya yo no tengo el problema, lo tiene Cristo ahora. Ahora voy a seguir las cosas que tengo que hacer y ahí va a estar el problema. No es que no voy a olvidarme de él, pero yo sé que Cristo tiene ese problema y ya yo descanso de ese problema. Ese descanso es la fe. Esa es la fe. Y esa fe se puede proyectar. Así es, gracias Manuel. Esa fe se puede proyectar cuando el Señor dice, nos da la promesa del descanso. Esa fe se puede proyectar en que nos da las palabras apropiadas
nos da las acciones apropiadas para salir de ese problema. En otras palabras, nos da la solución certera, ¿cierto? De acuerdo a la voluntad del Señor, para nosotros salir de ese problema. Si tenemos problemas económicos, de salud, cualquier problema que tengamos, mentales, psicológicos, el Señor si tenemos fe, el Señor da la solución. O nos pone en manos de personas capacitadas para poder mejorar en caso de alguna enfermedad. Bueno, eso forma parte de la solución del yes, problema. Pero lo que quiero decir es que voy a confiar en el solucionador del problema. Así Pero es. la A lo mejor fe me está ahí, inspira a la hacer fe una está cosa, ahí. me conduce. Porque a mí me gusta mucho este sector de la Biblia, este segmento de la Biblia de la resurrección de Lázaro. Cuando Cristo llega al lugar y Él le dice a los que están presentes que retiren las piedras. Porque eso los podían hacer ellos. Pues la piedra podía pesar mucho o pesar poco, pero entre todos podían quitar la piedra. Pero había algo que ellos no podían hacer, que era resucitar a Lázaro. No quiere decir que ahora del problema, no sé, que yo ahora diga, Señor, no tengo trabajo y me acueste en la casa a dormir la siesta. No, yo salgo a buscar trabajo. La fe consiste en creer que Cristo me va a ayudar a encontrar trabajo, pero la parte humana yo la tengo que hacer. No, perdón si yo me hice entender mal, ¿eh? No, eso no significa eso, ¿no? Mi parte humana tengo que hacerla, pero la fe me hace descansar. O sea, ya ese problema no me está agobiando. Yo estoy saliendo a buscar un trabajo con la fe de que Cristo me va a resolver. Sí, nos pone el querer y el hacer. Ahí es la cosa. Pero tengo que irlo a buscar, ¿eh? Exacto. Acción. Ahorita, perdón si me hice entender mal. Sí, está bien. No, algo importante también, añadiendo a lo que están mencionando. Recuerden que, ¿qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que dice Jehová? Dice, tus pensamientos no son mis pensamientos, mis acciones no son tus tus acciones no son mis acciones, ¿sí? Entonces, ¿quién es el que está operando todo? El consumador de nuestra fe. Por eso debe de poner uno a nuestros problemas, nuestras cargas en Él. Y Él nos va a dar la guía y la solución, ¿sí? Amén. Ve, perfecta. Hermana. Sí, hermano, yo nada más quisiera agregar algo. En sí, por eso todo el trimestre prácticamente se ha tratado de lo mismo, el pacto. Y un pacto no se puede hacer solo. Uh-huh. Para hacer un pacto se necesita a alguien más. Dos o más personas. En este caso, el pacto lo hizo Dios con el ser humano. Desde el Edén, como lo decía el hermano, que cayó el pecado ahí, Él puso su pacto de gracia. Y lo aceptaron Adán y Eva por medio de las vestiduras del Cordero. Desde ahí se representó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hasta estos momentos. Pero si nosotros no aceptamos el pacto, vana es la gracia. Y si no aceptamos el pacto es porque no hay fe, no hemos creído. Y si no creemos, no vamos a poder descansar. Seguimos cargando ese mismo pecado, seguimos cargando esa misma culpa, que es lo que el Satanás quiere, que nosotros vivamos así, en ese yugo de sufrimiento. Cuando nosotros aprendamos a confiar, entonces vamos a descansar. Y cuando nosotros estemos en ese momento de fe, es que nosotros estamos adentro de ese pacto que Dios hizo con el ser humano por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermana. Amén. Así es. Buen punto, hermanita. Gracias. Ahora vamos a la siguiente pregunta en Romanos 5:1. ¿Qué dice Romanos 5:1? ¿Quién lo tiene ahí? Romanos 5:1. ¿Quién dijo amén? ¿Y qué tiene que ver la justificación con la paz? ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene, sí, que ver la justificación con la paz? ¿Cuál fue su respuesta? ¿Quién quiere contestarla? Es algo que ya mencionó usted, hermana, sí, algo importante, sí. La paz la vamos a encontrar y está en relación, sí, con la justificación,
porque realmente sí, lo que está pasando ahí es que el creyente, todos los creyentes, sí, le estamos dando la espalda ¿a quién? Al maligno. ¿Ve? Esa es la paz que necesitamos, al decirle no al lado contrario. ¿Quería decir algo, Manuel? Claro que sí. Así es. Estar en paz, estar en paz. O sea, la cuestión es, ¿qué tiene que ver la paz con la justificación? Bueno, porque una vez que soy justificado, yo debo sentir paz. Yo hasta ese momento estoy en una situación, oye, Señor, el pecado me lleva a una situación de guerra, a una situación de conflicto, a una situación de malestar, a una situación de muchas cosas, ¿verdad? Pero a la vez que yo cogí todo aquello y lo puse en manos de Dios y espero por la fe que soy perdonado, entonces, ¿qué debe venir a mí? La paz. Así es. Ya no estoy en ese conflicto, ya no estoy en ese problema. Ahora estoy, ¿cómo? Disfrutando de la paz que me viene por la fe. Y además está del lado de ¿quién? Del Creador, porque antes estaba del lado de ¿quién? Me he puesto del lado donde está la paz. Así es, del otro, está el reposo, del otro lado, sí. Esas cosas, ahora claro. está en convenio y en paz con el Creador, ¿sí? Así es, ¿sí? Entonces ve ahí. Ahí es cuando la carga se hace liviana, ¿no? ¿Por qué? Correcto, ¿por qué la justificación con la paz van vinculados? Ahora, Filipenses capítulo 2, 7 y 8. ¿Quién lo tiene? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Gracias. Yo creo que ya lo hemos mencionado, sí. ¿Qué es lo que obtenemos de la experiencia de Cristo, de este sacrificio? ¿Sí? ¿Qué es lo que obtenemos de la experiencia de Cristo, de este sacrificio en la cruz? ¿Alguien quiere contestar? A ver, denle el micrófono. Una sola palabra, creo, su ejemplo. Ejemplos he dejado para que sigáis mis pisadas. Y si nosotros lo vemos a Él como ejemplo, yo creo que eso sería todo para poder avanzar, seguir. Pero nos dejó su salvación. ¿Alguien más? Gracias, hermana. Nos dejó su salvación. Así es, sí. ¿Cuál es la experiencia? Ya lo hemos estado hablando, sí, algo que no podíamos hacer nosotros, solo nuestro Creador, sí. Ahora, con esto, ¿qué es lo que estamos haciendo que fortalezca nuestra relación con Dios? ¿Y qué es lo que estamos haciendo también que está dañando esta relación con Dios? ¿Qué cambios necesitamos hacer? Como lo mencionó la hermana, para estar dentro de ese pacto en forma continua y progresiva y segura, ¿ve? Entonces es algo para cada persona individual que podamos reflexionar y llegar ante la cruz del Calvario y ver a Jesús crucificado. ¿Ve? Yo siempre he dicho, perdón, que así, hermano, le interrumpo. No, está que bien. Así como el ser humano, todos somos diferentes y nos distinguimos por medio de ¿qué? De la huella, ¿cierto? Físicamente nos podemos reconocer por medio de la huella. En un cuerpo, digamos, no viviente, lo reconocen por medio de sus huellas. Eso es ya en la carne. En el espíritu el Señor nos va a reconocer por medio de ¿qué? Que hemos hablado, por medio de la fe. La fe es totalmente, aunque es la misma en un solo Dios, pero es diferente en cada uno de nosotros. ¿Sí? Hay una distancia de la tierra al cielo, pero la fe varía. Así. Entonces nosotros, el Señor quiere que nuestra fe sea cada vez más grande, con nuestras acciones, con nuestra forma de pensar, pero lo más bonito, con nuestra forma de querer, con ese amor puro que el Señor nos transmite por medio de su Espíritu Santo y de las vivencias, obviamente, de Jesucristo. Ok, entonces para terminar, dice aquí, cada día con Dios. En la página 354 dice, los que creen en Cristo y caminan humildemente con Él, sin luchar por la supremacía, ¿sí?
a la supremacía del yo, sí, del poder, del decidir, de la posición, y tratan de ver qué pueden hacer para ayudar, bendecir y fortalecer las almas de los demás. Amén. Colaboran con los ángeles que sirven a los herederos de la salvación. Jesús les da gracia, sabiduría y justicia y los convierte en bendición para todos aquellos con quienes se relacionen. Mientras más humildes son en su propia opinión, más bendiciones reciben de Dios, porque éstas no los exaltan. Usan correctamente sus bendiciones porque las reciben para impartirlas. Entonces, yo creo que es algo importante que reflexionemos, ¿sí? Y seamos mansos y humildes como el Cordero. Sí, hermana. Te voy a decir algo. Apocalipsis 21, vamos. El que venza heredará todas las cosas. Ya, eso. Si no vencemos el pecado, no vamos a heredar nada. Y lo podemos vencer con Cristo. Claro. Con Cristo somos Así más es. que vencedores. Más que vencedores. Fuera de Cristo, sin mí nada puedes hacer. Cuando tengamos un pecado, cuando tengamos un problema que nos enfrenta con Dios y que nos pone del lado del diablo, pedimos, Señor, ayúdame. Incluso pedirle a la persona que está al lado nuestro, ayúdame, que tengo este problema. Si es un problema de adulterio, decirle a la mujer o la mujer al marido, oye, me he enamorado de otra persona, me atrae, ayúdame. Ayer le decía yo eso al hijo mío allá de España, que está en España. Cuando tú tengas un problema con tu esposa o ella contigo, arrodíllese y confiésense el pecado. Mira, me atrae una persona en el trabajo, me trae la vecina o el vecino. Por favor, ayúdame tú, mi esposo, mi esposa, ayúdame a resolver ese problema. Con el nombre de Dios. Óigame, y eso es medicina. Amén. Siempre que pongamos a Cristo en el centro, el matrimonio andará bien. Muchas veces nos sucede que vamos los matrimonios, marido y mujer, de la mano uno del otro. Y no debería ser así. Deberíamos ir cada uno de la mano de Cristo. Cristo en el centro y nosotros a los costados. Y así Cristo nos irá llevando como a los pequeñuelos hasta el cielo. Sí, Señor. Eso yo creo que a los jóvenes deben tener eso en cuenta. Nosotros tenemos 50 años de matrimonio caminando con Cristo. Gracias. Amén. Hermana, quiere dar su opinión. Así es, gracias. Bueno, vamos a cerrar con una oración. Juan, ¿quiere tener la oración bueno. final? Para mí sí. Recuerden que a las 3 de la tarde va a haber reunión de los Pathfinders en la escuela. Dice, hoy a la Junta de Interés de Pathfinder a las 3 en la escuela. En la escuela. Salón escuela, ¿no? ¿Cuál será? O sea, aquellos que puedan arrodillarse, hagámoslo. Abba Padre, Padre amado, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, gracias por este día hermoso que tú nos das, porque así como tú trabajaste 6 días físicamente, Señor, para el beneficio del mismo ser humano, el 7º día tú no trabajaste, Señor, sino lo dedicaste espiritualmente, Señor, para que el ser humano pueda disfrutar de toda tu creación, Señor. Pero lo más importante, de todo tu amor que tú pusiste en cada una de tus obras, Padre amado. Gracias, Señor, por tu palabra que tú nos das, Señor, día a día, que nos alimenta, Señor, que nos hace más fuertes espiritualmente, porque sabemos que el enemigo tiene planes también para cada uno de nosotros. Amante Dios, clamamos a ti, Señor, para que nos guíes más, para que tu Espíritu Santo haga que estas palabras y todo el conocimiento que adquiramos, Señor, de la Biblia, nos dé más frutos, Señor, que podamos dar esos frutos santos, Señor, que tú demandas de cada uno de nosotros. Bendice, Padre amado, a todas las personas aquí postradas ante tu presencia, Señor.
Bendice a sus familiares, a sus hijos, a sus nietos, hermanos y hermanas, a toda su familia, Señor. De igual manera, Señor, mira en cada uno, Señor, la necesidad que tiene. Mira en cada uno si hay enfermos, Señor, si hay necesidad espiritual, física, económica, Señor, sé tú aportando, Señor. Mira a aquellos que si tienen un dolor de un familiar que ha fallecido, Señor, sé tú supliéndole, Señor, ese calor que ellos necesitan, Señor, esa confianza, porque sabemos, Señor, que en el reino de los cielos vamos a estar todos reunidos, todas las personas amadas, Señor, que quizás por alguna razón se han partido, Señor, de esta tierra, vamos a verlas allá en el cielo. Amado Dios, gracias, Señor, por alimentarnos diariamente con tu palabra. Te damos gracias, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor, porque solo tú, Señor, reconocemos que tú eres santo, Señor, poderoso, que nuestra salvación está en ti, Señor, que nuestro mirar cada día no se aparte de tu Hijo Jesús, Señor, y que el carácter, Señor, es progresivo, Señor, y que podamos llegar a ese carácter de Cristo, Señor, para el día de tu venida. Entonces te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.